PGR. El sitio era un terreno que incorporaba varias parcelas de uso mixto agrícola, comercial y residencial, situado inmediatamente al este de la esquina sureste de la zona arqueológica protegida, figuras 1 y 13. La primera temporada de trabajo de campo, 2007, fue inicialmente exploratoria, pero finalmente se centró en la exposición parcial de un complejo residencial denominado Operación 1, OP1, que reveló uno de los hallazgos más macabros jamás realizados en Tula. En 2009 se llevaron a cabo investigaciones adicionales, cuando un segundo hallazgo de gran interés condujo a la exposición parcial de restos estructurales adicionales en dos áreas adyacentes denominadas Operaciones 2 y 3, situadas aproximadamente a 7 y 12 metros al sureste de OP1, figuras 14-C. Cada una de estas operaciones y sus hallazgos asociados se analizan a continuación. Complejo OP1, característica 5. Las investigaciones de 2007 se centraron en un terreno baldío que anteriormente había sido cultivado. Se impuso una cuadrícula de 50 por 50 metros sobre el área, alineada con los límites de la propiedad existente, aproximadamente 50 grados al oeste del norte magnético, dentro de la cual se realizaron excavaciones exploratorias, que incluyeron 16 pozos de 2 por 2 metros, en diversas ubicaciones según la topografía de la superficie y la densidad de artefactos. 13 de los pozos arrojaron restos estructurales, incluyendo muros, pisos y otras características, entre ellas 2 enterramientos. Algunos restos estaban muy dañados por la nivelación del terreno que se había realizado en los últimos años. Debido a las limitaciones de tiempo y recursos, la excavación más extensa se limitó a lo que se convirtió en OP1, situado cerca del centro del terreno, figura 13, donde la excavación exploratoria había encontrado fragmentos de esculturas y restos estructurales en buen estado. La excavación dejó al descubierto parcialmente un complejo de viviendas, denominado en adelante Complejo OP1, que constaba de un patio abierto y un pasaje circundante, así como plataformas elevadas que sostenían estructuras en sus 4 lados, figura 14. Los laterales del patio estaban revestidos con una fina capa de piedra, cuyo suelo estaba estucado y al que se accedía mediante un único escalón en la plataforma del lado este, sobre la cual se encontraban los restos de un edificio prácticamente destruido, denominado estructura OP1-1. También se halló una estructura superior, denominada estructura OP1-2, en la plataforma del lado oeste, figura 14, aunque la parte expuesta no tenía entrada desde el pasaje del patio. Las plataformas de los lados norte y sur estaban muy erosionadas, pero contenían restos de estuco y adobes, lo que indica que también habían albergado estructuras, si bien la única plataforma con acceso directo al patio era la del lado este. El patio central contenía un prominente altar rectangular contiguo al muro occidental, figuras 14 y 15. El altar estaba muy dañado y parecía haber sido parcialmente desmantelado en la época prehispánica. Su interior contenía un releno suelto con partes de un cráneo, huesos largos y otros huesos, figura 14b, de un niño, que se presume representa al menos un entierro infantil del que se extrajo parcialmente un cuerpo. Sobre el altar se encontró una réplica de piedra de una cabeza humana, figuras 14 y 15, que presentaba restos de pintura roja y formaba parte de una escultura mayor que no se encontró. Un hallazgo sorprendentemente similar de una cabeza humana de piedra, también asociada a un altar parcialmente desmantelado del que aparentemente se había extraído un cuerpo, se encontró en el patio de un complejo residencial en la localidad del Canal, Alan 1989 en 126, figura 9. 20. Una parte de un panel tallado hallado cerca parece ser una representación de la imagen HNJP en la pirámide B de Tula Grande, Jiménez García 2021. Las excavaciones exploratorias bajo el piso del patio frente al altar encontraron restos óseos humanos, lo que provocó más una extensa excavación dejó al descubierto los restos de un gran número de individuos, en su mayoría niños.
Designados colectivamente como estructura 5, los restos formaban una distribución en forma de arco frente al sitio del altar posterior, figura 15. La mayoría eran esqueletos parciales o fragmentarios, pero 18 eran individuos articulados completos o casi completos que habían sido colocados en posición sentada o en cuclillas, mirando hacia el este, figuras 15b y 15c. Solo se indican 11 individuos en la figura 15 porque algunos ya habían sido retirados y otros aún no habían sido descubiertos. Numerosas vasijas de cerámica del complejo Tolan fueron colocadas entre los individuos, así como una figurilla completa de estilo Mazapa. Un individuo estaba asociado con 2 campanas de cobre, una de las cuales fue recuperada del interior de la boca. Las limitaciones de tiempo y recursos impidieron excavaciones adicionales para determinar si la estructura 5 se extendía más hacia el este, pero se encontraron evidencias de actividad similar en OP2 y OP3, que se describen a continuación. Medrano Enríquez, 2021. Tabla 2, estima que la estructura 5 incluye los restos de 49 individuos, 43 de los cuales eran menores de 10 años y 33 menores de 2 años. Si bien inicialmente se describió como una serie de entierros, es más preciso caracterizar la estructura 5 como un único entierro o depósito masivo de individuos, en su mayoría niños, muchos dispuestos de manera teatral, aunque macabra. Medrano Enríquez sugiere que estos individuos fueron sacrificados a las deidades del agua y la fertilidad, aunque Xipe Totec también pudo haber estado involucrado, dada su asociación con la regeneración, además del hallazgo de una gran escultura de Xipe en OP3, que se describe más adelante. Los individuos de la estructura 5 habían sido colocados sobre una superficie natural a pocos centímetros por encima del tepetate antes de la construcción del complejo OP1 superpuesto. Además de la estructura 5, el espacio intermedio entre esta superficie y el piso del patio suprayacente, aproximadamente 50 centímetros, estaba relleno de tierra rica en artefactos, presumiblemente rellena para cubrir a los individuos y proporcionar una base para el complejo de la casa superpuesta. El hecho de que 18 de los 49 individuos estuvieran en un estado articulado e intacto sugiere que la estructura 5 fue cubierta con bastante rapidez, y su distribución alrededor del sitio del altar posterior sugiere conocimiento de su inminente construcción. Por lo tanto, parece que el sacrificio masivo y la posterior construcción del complejo de la casa OP1 probablemente ocurrieron muy cerca uno del otro en el tiempo, lo que sugiere que el sacrificio fue una actividad ritual de dedicación que precedió a la construcción del complejo OP1 en lo que anteriormente era terreno